Veníamos trabajando en la última clase el asunto de la respuesta del estrés. Cuando un sujeto está en una fase de homeostasis, de equilibrio relativo, y se presenta algún evento de tipo traumático, algún evento o suceso vital que altere esa dinámica homeostática, entonces entra en una fase de desequilibrio o alarma que produce una respuesta y una activación de ese sujeto para responder a las nuevas demandas del ambiente. Es así como por la producción por parte de la glándula suprarrenal de adrenalina y cortisol, entonces se llega a una fase de resistencia en donde hay una hiperactivación de todo el sistema nervioso, y si esta hiperactivación se vuelve crónica y no se logra volver al equilibrio que tenía el sujeto, entonces se llega a una fase de agotamiento en donde el estrés crónico empieza a afectar la salud del sujeto e incluso puede convertirse en una amenaza para su vida. Cuando empezamos a hablar de todo lo referente a la conducta sexual, entonces debemos tener en cuenta que el sistema nervioso, a pesar de que tiene unas áreas con unas funciones muy específicas, unas vías que llevan cierta información, tanto ascendente como descendentemente, también hay que pensar que estas partes no funcionan solas, sino que requieren de unos procesos de integración. La conducta sexual, que tiene que ver mucho con la motivación, porque impulsa al sujeto a realizar muchas actividades o a focalizar su atención para realizar estas actividades, tiene que ver mucho con esta integración de estas áreas. Por ejemplo, la médula espinal pues comunica todo el sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central, está llevando y trayendo información, conduce las sensaciones provenientes del sistema periférico hacia ese sistema nervioso y lleva, por supuesto, las respuestas del sistema nervioso central hacia el periférico. Entonces, estas vías que van ascendentemente y descendentemente, llevando entradas hacia la corteza, pasando por muchas áreas, pero también produciendo salidas que generalmente se traducen en respuestas de sensación o en respuestas motoras, pues necesitan pasar por varias áreas, por ejemplo por el tronco encefálico, en donde estas vías también llevan información hacia el sistema nervioso periférico, que controla ciertos procesos automáticos como son los latidos del corazón o la respiración que tenemos de manera no consciente. También tiene que ver con el asunto del manejo de los ritmos de sueño y vigilia que ya vimos en otra clase. Así las cosas, también allí en este tronco encefálico hay unos núcleos primarios de integración primaria de la información que llega por los sentidos y que posteriormente servirán para llevar a otros núcleos de procesamiento más complejos que terminarán construyendo lo que es el fenómeno de la conciencia en los seres humanos. Asimismo, este tronco encefálico pues tiene que ver mucho con el movimiento de la cabeza y del cuello, ya que pues se encuentra en un área muy superior de la médula espinal, conectando con la parte terminal superior de la médula espinal, y desde allí se distribuye mucha información hacia otras áreas. El cerebelo nos sirve mucho para procesos de coordinación motora gruesa y fina. De hecho, cuando, por ejemplo, nos pasamos de tragos, consumimos mucho licor y llegamos a nuestras casas, pero no sabemos cómo lo hacemos, es porque el cerebelo funciona como una especie de piloto automático que regula de manera gruesa el movimiento, y a pesar de que el cerebro integralmente esté afectado por la sustancia psicoactiva, pues tiene la posibilidad con la respuesta automática motora de producir estos desplazamientos de una manera relativamente adaptativa para que el sujeto pueda llegar a su destino.
También utiliza la información que proviene de los sentidos para realizar una integración de esta información y también pues ayudar a producir las respuestas respectivas. La coordinación es muy importante y también tiene que ver con el control que este cerebelo realiza a partir de las aferencias que llegan a él, y con las eferencias o salidas pues entonces ayuda a construir la respuesta motora en coordinación con otras áreas de la corteza. El hipocampo y el sistema límbico, aunque pues aquí la línea no muestra muy bien la relación del hipocampo, que queda en esta área en forma de cuña y que se ve en color morado. El hipocampo y el sistema límbico lo que hacen es intervenir mucho en procesos de fijación de la memoria a mediano y a largo plazo. También a corto plazo para ejecutar las tareas más próximas y más automáticas, pero a mediano y a largo plazo para guardar información compleja y que sirva para llevar a cabo otros procesos complejos. Este sistema límbico también tiene que ver mucho con la producción y el control de las emociones, con la producción de las emociones, la respuesta emocional, cuando se conecta con la amígdala, que es lo que vamos a abordar posteriormente cuando entremos al tema de las emociones. El tálamo y los núcleos grises tienen un papel fundamental porque trabajan junto con algunas áreas de la corteza cerebral y con el cerebelo en la producción del movimiento y el tono del muscular, pero también tiene que ver con el mantenimiento de la atención. Hay una estructura que es la encargada de mantener el tono cortical, es decir, la respuesta de atención en los sujetos, y que nos servirá para integrar toda la información posteriormente. El hipotálamo controla muchas de las respuestas que tienen que ver con la motivación y que tienen que ver con la ingesta de sólidos y de líquidos, con los ciclos circadianos, con las respuestas defensivas, con la regulación de la temperatura, con la respuesta sexual, etcétera, etcétera. La corteza cerebral, que está constituida por varias capas, pero que representa el elemento más nuevo en la evolución del sistema nervioso de los seres humanos, es la que nos posibilita hacer la integración de toda la información, producir ese bloque analítico que constituye la sensopercepción y que nos permite emitir las respuestas. Toma la información de todos los sentidos, toma la información de la memoria, hace un análisis y una integración de esta información, hace un control con las funciones ejecutivas que están reguladas en el lóbulo prefrontal y regula también las respuestas que inicialmente son muy automáticas. Si las emociones se producen por la ocurrencia de alguna situación en especial, pues la corteza también sirve como un ente regulador de esta emoción. Obviamente, esta corteza también es encargada de las abstracciones, de los pensamientos más complejos y de la producción de ideas y de integración de todas las ideas que nosotros producimos. La conducta sexual, a pesar de que está regulada por la integración de todas estas áreas, tiene una influencia muy grande del hipotálamo ventromedial. Este hipotálamo ventromedial, que es la estructura en color verde que se encuentra en la parte central e inferior de esta representación gráfica, hace que tengamos unos ciclos de respuesta diarios, semanales, mensuales, y que también se active la respuesta sexual cuando se hace la integración de la información en la corteza y cuando hay una respuesta emocional producida por todo el sistema límbico y en especial por la amígdala, y lo que genera es una condición en el sujeto que lo lleva o que lo impulsa, lo motiva a realizar acciones encaminadas a la satisfacción de esa estimulación sexual. Entonces,
este núcleo, este centro del hipotálamo, el núcleo ventromedial, lo que hace es conectarse por algunas vías con la glándula hipófisis, y esta conexión hace que la hipófisis aumente los niveles de producción de testosterona en el caso de los hombres, aunque en alguna medida también un poco menor en las mujeres, y de estradiol y progesterona en las mujeres. Y el impacto de estas hormonas, que también actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central, pues se traduce en la ocurrencia de una respuesta sexual compleja con unas acciones dirigidas a suplir la necesidad sexual del sujeto. Finalmente, es muy importante tener en cuenta la influencia de dos neurotransmisores, la dopamina y la serotonina. Estos neurotransmisores pues actúan sobre ciertos núcleos. Por ejemplo, en el caso de la dopamina, pues actúa mucho sobre el cuerpo estriado, sobre la producción de la dopamina en la sustancia nigra, también el impacto de la dopamina en el área tegmental y en la corteza cerebral. La producción de dopamina pues tiene que ver con todo lo relacionado con las sensaciones de placer, y la búsqueda del placer es uno de los procesos que genera mayor motivación en los individuos. Los sujetos buscan ese placer, y por eso las adicciones, por ejemplo, tienen que ver mucho con que el sujeto, de manera no consciente, aprenda incluso no solamente por el impacto de las sustancias psicoactivas, sino por el condicionamiento de carácter clásico que vamos a abordar en Sistemas Psicológicos 2, y cuando entren ustedes a comportamental, a psicología comportamental y del aprendizaje. Por ese condicionamiento clásico también el cerebro busca o impulsa al individuo a consumir la sustancia psicoactiva, porque se realiza una asociación entre la sustancia psicoactiva y los efectos que ella tiene al producir la dopamina. Cuando se consume alguna sustancia psicoactiva, la producción de dopamina se activa y por supuesto se genera una sensación muy gratificante, muy placentera, que produce la adicción y que mantiene la adicción. Entonces, este placer, esta gratificación, también tiene que ver con la motivación de los sujetos, pues los lleva a emitir ciertas conductas que produzcan o que aumenten, la producción de dopamina en el cerebro. En el caso de la serotonina, que también tiene un impacto en muchas áreas, en muchos núcleos, como el núcleo accumbens o acuminado, en el área ventral tegmental también, en los núcleos de Raphe, en ciertas áreas que tienen que ver con el hipocampo y la fijación de la memoria, y obviamente también en la corteza cerebral, pues regula esta serotonina mucha de la respuesta emocional, el equilibrio emocional. Cuando hay deficiencia de serotonina, pues ocurre también que se presentan ciertos tipos de trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Impacta directamente en el procesamiento de la memoria, pero también tiene que ver, junto con la melatonina, en los ciclos del sueño y en la producción de la integración de la información en la corteza cerebral, que da origen a toda la complejidad de la construcción cognitiva en los sujetos. Ahora, la respuesta sexual, aunque este es un tema un poco discutido todavía hoy en día, tiene también una influencia, parece ser, de la percepción olfativa. Hay una correlación muy importante entre lo que es la sensopercepción a nivel del sistema olfativo, el procesamiento de la información olfativa, con la respuesta sexual. Hay un descubrimiento que se hizo, como se dice en ciencia, cuando se descubren las cosas por casualidad,
descubrimiento serendipity, es decir, por casualidad. Y sucede que unos científicos que trabajaban con el cultivo de piel a través de células madres, pues encontraban que esos cultivos de piel que ellos ponían en el laboratorio a producir capas de piel, sobre todo para trabajar con pacientes afectados por quemaduras de tercer grado, pues encontraban que había cambios en su comportamiento, pero no podían explicar por qué. Es decir, el equipo de trabajo del laboratorio en algunas ocasiones estaba muy concentrado en su trabajo, cada individuo estaba por su lado, mientras que en otras ocasiones estos sujetos se sentían con más disposición a socializar, a interactuar entre ellos, a conversar, a compartir. Y empezaron a hacer anotaciones acerca de cuándo sucedían estos encuentros de tipo social, de interacción más de grupo, y encontraron que sucedían con más frecuencia cuando los cultivos de piel en las probetas y en los diferentes recipientes estaban destapados. Y haciendo un análisis de la situación, la hipótesis que se planteó era que estos cultivos de piel también producían ciertas sustancias que eran captadas por el sistema del olfato y que estimulaban una región que queda en la parte medial interior de la nariz y que se denomina órgano vomeronasal. Ese órgano vomeronasal, que queda localizado en esta región intermedia de la nariz, al interior de la nariz, conecta con ciertos núcleos del sistema límbico y parece ser que actúan en el sistema límbico, impactando sobre la respuesta sexual humana y también indirectamente con la socialización. De manera que hay ciertos elementos que son muy automáticos, que son producto del procesamiento de la información por parte del sistema nervioso central y que impactan también en esta respuesta sexual humana e incluso en la socialización de los seres humanos.